Mucho es lo que en las últimas décadas se ha hablado del esoterismo nazi, de la intensa búsqueda que los miembros de las SS, dirigidos por el Reichsführer Heinrich Himmler, realizaron por todo el planeta de aquellos objetos que parecían estar revestidos de un poder casi sobrenatural. Porque dichos objetos otorgaban a aquel que los encontrase el poder sobre todas las cosas. Y los nazis, que debían de tener un pie en la mítica Atlántida y otro en tierra firme, estaban convencidos de que estos no solo existían, sino de que además sabían dónde se encontraban. Pues bien, aunque parezca increíble, la historia de España aparece vinculada desde su génesis a una serie de rituales que hunden sus raíces en las más profundas tradiciones de los bárbaros germánicos. Tradiciones que de una forma u otra retomó el franquismo. El Valle de los Caídos se erige a 57 kilómetros de Madrid, en plena Sierra de Guadarrama. Está situado en una finca que antaño fue llamada Pinar de Cuelgamoros y que posteriormente adaptó el de Cuelgamuros. Se trata de un enclave agobiante, oscuro y tenebroso, en el que Franco hizo construir su mausoleo para así honrar la memoria de los españoles muertos durante o después de la Guerra Civil. Para el profano este lugar evidencia un claro sentir religioso, pero los expertos han creído ver en su estructura una intencionalidad que desvelaría el interés que tenía su creador por el esoterismo. Ese mismo que mostraron los nazis a lo largo de todo el Tercer Reich. Veamos. Porque el régimen de Hitler estuvo revestido de paganismo, en la creencia de que los símbolos del pasado habrían de proteger a aquellos que los rescataban del olvido, y de una forma u otra, en esa batalla oculta que se llevó a cabo durante la Segunda Guerra Mundial, llevarles a la victoria definitiva. Hitler tenía una obsesión por el esoterismo, al igual que todos los jerarcas nazis del régimen. Hitler permitió en ciertos círculos que eso se llevara adelante, pero que él tuviera un interés verdadero y especial, personal, en las cuestiones esotéricas, de verdad que no hay constancia. Hubo dos personajes muy destacados en el tema esotérico, que fueron el mago Hanussen, de origen checoslovaco, y Billy Good, general de las SS, que llegó a construir todo el simbolismo nazi. Él decía que la raza germánica era descendiente de una raza casi de semidioses o de dioses. Teniendo en cuenta que estaba Himmler, uno de sus lugartenientes, que llegó a ser el número 2 del Reich alemán, que sí era muy aficionado de verdad a la cuestión esotérica, quizá lo permitió con ese único fin. Heinrich Himmler fue el mayor místico del Tercer Reich y el hombre más obsesionado con esas reliquias que él creía que al recuperar de los viejos ancestros arios podrían ser utilizadas para ganar esa Segunda Guerra Mundial, que para ellos era una guerra esotérica. Los nazis orquestaron numerosas expediciones en busca de diferentes objetos de poder, expediciones que organizaron a través de la denominada Sociedad Herencia de los Ancestros. A Himmler se le permite que venga a España buscando esos objetos de poder que el régimen nazi pretendía, sobre todo a través de esta figura. Heinrich Himmler llegó a Madrid en medio de todo tipo de pompas, fue recibido en la estación del norte de Madrid por Serrano Suñer y toda la élite del franquismo. Después también realizó un viaje relámpago a Toledo, donde se cree que pudo seguir la pista de la Mesa de Salomón. También se cree que hizo un viaje relámpago a Segovia, donde podían hallarse algunos vestigios de esa raza aria que tanto le obsesionaba. Billy Good llegó a visitar la montaña de Montserrat, donde la tradición decía que se podían encontrar algunas de estas reliquias mágicas para el esoterismo de los nazis. De este modo, quién sabe si a raíz de aquella visita, las cúpulas franquistas mostraron un evidente interés por el esoterismo real, el mismo que parecía mover los designios del nazismo, como una forma de perpetuarse para siempre. Después de la Guerra Mundial, supuestamente hubiesen ganado los nazis, Franco iba a permitir que hiciesen excavaciones en España para buscar esos objetos de poder que pretendían. Si esto influyó en Franco de una manera directa para que él tuviera una visión esotérica también del mundo, o no, es algo que posiblemente ya nunca lo sabremos, pero sí es verdad que Franco tuvo elementos en su régimen, por ejemplo, el propio Valle de los Caídos, la ubicación, por qué se erigió. El Valle de los Caídos está situado en un enclave ya de por sí mágico. Se encuentra a tan solo 12 kilómetros del monasterio del Escorial y muy cerca del Monte Abantos, que ya de por sí son lugares religiosos y místicos. La obsesión de Franco con este lugar donde al final se erigió ese monumento a los caídos que él empezó a pergeñar o a medio diseñar antes del final de la Guerra Civil. Venía a veces a visitarlo de un modo extemporáneo, no quiso, por ejemplo, que su mujer estuviese enterrada con él dentro de la cripta. Dedicó unos esfuerzos económicos enormes a erigir la cruz, una cruz de 150 metros, y desde luego por la relación con el Monte Abantos y con el Escorial es absolutamente seguro que el lugar tenía para Franco alguna connotación muy poderosa. Como gran admirador que era de Felipe II y de ese mundo mágico, imperial, que tenía toda esa serie de características, pues bueno, quizás eligió ese enclave
como lugar para construir su obra megalómana del Valle de los Caídos, ¿no? Cualquier régimen totalitario, los símbolos son fundamentales. En el caso del régimen franquista, especialmente, esos símbolos lo que intentaban era vincular la figura de Francisco Franco, la figura del caudillo, con Dios, con los ángeles, con la divinidad. Uno de los emblemas más curiosos que ostentó el franquismo fue el llamado Víctor, un concepto muy anterior a la Guerra Civil. En la Barcelona del siglo XVII, los estudiantes pintaban víctores en las fachadas de sus compañeros, que habían destacado por un hecho memorable. Era, pues, un distintivo cuyo grafismo se adaptaba a las características del hecho que se quería conmemorar. No tenía seguramente el prestigio de la Cruz de San Andrés que aparecía en el timón de cola de la aviación franquista. Tampoco arraigaba en lo más profundo de la hispanidad como el yugo y las flechas de la Falange. Era un emblema que nadie sabía de dónde había salido, pero que acompañaba a Franco allá donde éste iba. Es un símbolo que se entrega o que se otorga a los estudiantes que han conseguido grado de doctor en la Universidad de Salamanca. Una de las cosas que tiene el Víctor de Franco es una tau templaria, la forma de una especie de huevo que se abre, que sería un huevo alquímico, el nacimiento del mundo, en este caso del régimen de Franco, el símbolo del sol. El símbolo solar, yo creo que en todas las culturas tiene una enorme vinculación con Dios. Franco se creía un elegido de los cielos para dirigir a la nación española. Personas muy cercanas al dictador han comentado que él creía que alrededor de su vida sucedían toda una serie de fenómenos místicos, sobrenaturales o incluso paranormales. El Víctor lo utilizó durante los primeros años del régimen y luego ya prácticamente desapareció. Fuera del hermetismo es muy difícil encontrar este símbolo en cualquier otro lugar. La cuestión es, ¿por qué lo escogió Franco? Es cierto que durante su estancia en Marruecos consultó a curanderos, a videntes y a espiritistas para crear símbolos y talismanes que le acabasen por conducir a la victoria final. El 18 de julio de 1936, Franco subió al Dragón Rapid para poder volar desde Canarias hasta Marruecos y así unirse al golpe militar. Horas después de llegar a Tetuán, mantuvo una vital entrevista con un misterioso judío sefardita que le entregó una enigmática nota. Se trataba de Corintio Aza, afincado en Tánger, quien compaginaba su labor de comerciante local con la de vidente y curandero. Poco tiempo después se supo que Corintio predijo a Franco que sería el hombre destinado a capitanear la sublevación militar. También le advirtió de que ésta traería como trágica necesidad una larga y terrible guerra. Cuentan que Aza elaboró el Víctor como un poderoso talismán para que sirviera al caudillo de escudo protector durante la Guerra Civil. Este emblema no fue divulgado hasta que Francisco Franco fue nombrado generalísimo el 1 de octubre de 1936. Según la revista Alada, su elemento central es la milenaria tau, la energía para iniciar el camino con Dios. Se conocen varios momentos clave en los que Franco dejó en suspenso sus decisiones a la espera de que le llegara la inspiración de las alturas. Y se habló de la baraca, esa suerte que tantas veces le salvó durante sus años de juventud. Pero, ¿qué hay de cierto en esto? Tanto Franco como muchos de sus allegados estaban convencidos de que tenía baraca. Este halo de fortuna o de suerte a su alrededor empieza a gestarse en la época en la que es destinado al norte de África. Allí se salvó de la muerte en varias ocasiones de manera casi milagrosa. Franco resultó gravemente herido en uno de los combates contra los rifeños. Los médicos le desahuciaron hasta el punto de llegar a recibir la extrema unción. De pronto tuvo una recuperación que muchos han calificado de milagrosa. Dos cabos, Juan Rico y 20 Millas, hablaron con otros soldados y, sabedores de que al día siguiente tenía que llegar el general Franco, decidieron matarlo y parar el golpe de Estado. José Rico, que estaba de guardia, le esperaría a Franco y a sus acompañantes en el patio de armas, donde dispararía quemarropa contra él. Pero un soldado, temeroso quizá de que esto no saliera adelante, se lo contó al coronel jefe del batallón. En pocas horas fueron detenidos todos los implicados en esta denominada conspiración de los cabos. Algo parecido con lo que le pasó a Hitler en su día, cuando sufrió el atentado en la guarida del Lobo, que sobrevivió también milagrosamente y también contribuyó a que él tuviera esa idea de que estaba elegido por la divinidad para realizar grandes empresas. Se cuenta que en cierta ocasión estaba haciendo sus necesidades, un francotirador le estaba apuntando directamente hacia su cabeza, le picó un mosquito, él pegó un salto y gracias a ese movimiento salvó la vida, ¿no? Y es que, como veremos más adelante, independientemente de su obsesión por las reliquias, no es del todo conocido que Franco cortó personalmente 2 troncos de un enebro del Risco de las Navas,
y que los guardó en el Palacio de El Pardo. Puede que sea una casualidad, pero resulta que las bayas de este árbol eran ingrediente esencial con las que se conjuraba a las brujas la noche de Valpurgis. ¿Superstición? Franco, cuando estuvo en Marruecos, empezó a crearse su leyenda de que estaba protegido por fuerzas superiores, la baraca, que era un hombre con estrella. Y él consultó durante un tiempo a una vidente llamada Mersida, que le hacía la buenaventura. Un espía español que fue destinado a principios de los 50 al norte de África pudo hablar con Mersida, que le comentó muchas de las conversaciones que ella mantuvo con Franco. Tiempo después pudo acceder a una serie de documentos del servicio secreto español y se decía de ella que era una bruja divina, que creía que tenía poderes paranormales, que tenía capacidad de ver el futuro y de salir incluso de su propio cuerpo en una especie de viaje astral, y había una leyenda que ponía no molestar, protegida por Francisco Franco Bamonde. En el momento en el que a Franco le iban a asesinar unos agentes de la República antes del alzamiento nacional, no lo hicieron sin saber muy bien por qué, y eso fue algo que, una de las cosas que fueron profetizadas a Franco por esta mujer. En septiembre de 1936 se publica un primer decreto en el que se considerará como delito de rebelión la pertenencia a las logias. Inmediatamente los propagandistas de la España nacional se ponen en marcha para popularizar sus consignas antimasónicas. El general Franco era dado a publicar artículos en la prensa, preferentemente en Arriba, que era el órgano oficial del movimiento, con el seudónimo de Hackenburg cuando atacaba a la masonería. En México se descubrieron unos pliegos del Gran Oriente Español donde le contestaban a Hackenburg: general, le aseguramos ante Lara de que también la masonería acabará con usted y traerá la Tercera República. Es un hecho absolutamente confirmado que Franco intentó ser masón al menos una vez. La familia de Franco eran o masones o paramasones, afines a la masonería. El padre de Francisco Franco era masón, no hay ningún elemento documental, pero hay ciertos indicios que apuntan hacia esa posibilidad. Su hermano Ramón Franco era masón, fue iniciado en la logia Plus Ultra de París. Otro de sus hermanos, Nicolás Franco, pertenecía a los Rotarios, una organización vinculada con la masonería. En la masonería no se aceptaban ascensos por méritos de guerra. Y Franco, más que con decoraciones, reconocimientos y demás, él lo que quería era ascensos para hacer una carrera militar meteórica. Por ese motivo hubo alguna bola negra que se opuso a darle de alta. Un teniente coronel llamado Joaquín Morlanes fue testigo de cómo Franco intentó entrar en la masonería, ¿no? Y una de las personas que votó en contra fue su propio hermano, Ramón Franco. Pero si hay una obra que encierra los secretos de la masonería operativa en Madrid, esta es, sin duda, el Templo de Devot, exportado de Egipto durante el franquismo por la construcción de la presa de Asuán. La sobriedad y el simbolismo egipcios fascinaban a Franco, y el modo como emplazó el antiguo templo no fue precisamente al azar. El templo de Devot tiene la misma orientación que la que tenía en la zona de donde procede ese templo. Está ubicado en una zona de Madrid que tiene una relación muy directa con la Plaza de Oriente, con todo ese Madrid que reformó José Bonaparte y que tiene un sentido completamente masónico. Lo egipcio, dentro de lo masónico, como todos sabemos, pues tiene una relación muy inspirada, al menos en ello. En el Valle de los Caídos, los primeros planos para la construcción del edificio principal era una pirámide. Así estaba diseñado, aunque bueno, no sabemos por qué razón eso nunca se llegó a llevar a cabo. Al final, de algún modo, la pirámide está presente. Esa gran cruz encima de una pirámide natural, una cripta excavada que también tiene mucha relación con el sentido esotérico de la pirámide. Y lo que tampoco parece casualidad es que el Valle de los Caídos esté ubicado aquí, porque hay una relación muy directa precisamente con el monasterio de San Lorenzo, ¿no? Franco sigue en su vida una serie de pautas que son prácticamente similares, adaptadas a su época, de las que siguió Felipe II en su día. Y, por ejemplo, el Valle de los Caídos está colocado justamente respecto de la cima del Monte Abantos, casi equidistante del monasterio del Escorial, alineado además con el monasterio. Podemos ver con datos exactos, foto vía satélite, mediciones de ángulos, de distancias, que la ubicación está claro que tiene una relación muy directa con el monasterio del Escorial. Y es que Franco siempre estuvo rodeado de sus particulares objetos de poder, especialmente al final de su vida. Para Franco, el tema de las reliquias fue algo muy recurrente, ya no solo por todo el ámbito católico en el que se desarrolló su movimiento, sino también influenciado en buena medida por el esoterismo nazi. El brazo de Santa Teresa fue un talismán para Franco, hasta el punto de que lo tuvo hasta los últimos días de su vida. Lo tuvo en su habitación del Palacio del Pardo, encima de un reclinatorio. Cuando él tenía que firmar algún documento de cierta relevancia o de una importancia capital,
introducía a través de los dedos de la santa el bolígrafo o la pluma con la que iba a firmar esos documentos para cargar o magnetizar de alguna manera los documentos que él firmase. Franco, cuando estuvo en Marruecos, tuvo un balazo, una vez muy grave en el bajo vientre, salvó la vida casi milagrosamente y creía que con el amparo de esta reliquia, de la mayor santa de la historia de la Iglesia Católica, pues estaba protegido, estaba amparado y, en fin, que podría terminar felizmente sus días. En el momento antes de morir, unos días antes, pidió que le llevaran el manto de la Virgen del Pilar para que estuviera a los pies de su cama. Esto es obvio que es buscar una protección en las reliquias, como buscó a su vez, ya digo, Felipe II siglos atrás. Y es que el poder, en la mayoría de las ocasiones, es sinónimo de soledad, de un miedo sobrenatural a perderlo todo a cada instante. Por eso es más sencillo creer en la magia, que supuestamente reviste a determinados objetos, porque en dicho pensamiento se halla el alivio necesario, la convicción de que gracias a estos cualquier cosa es posible. Ese y no otro es el verdadero poder del símbolo, del talismán, del objeto sagrado, que para hacerlo efectivo hay que empezar a creer. Y eso, en este y en otros casos, llegado el momento, es una cuestión muy fácil de asumir.